Reciba un cordial saludo, estimado docente y público en general. Mi nombre es Angie Betsaida González Hidrobo, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja, y es un gusto dirigirme a ustedes para presentar el tema Exclusión étnica y cultural en Ecuador, que corresponde a la unidad 3, Sociología Básica del Derecho Ecuatoriano. Ecuador es reconocido hoy en día como un Estado intercultural y plurinacional conforme a su Constitución, la cual se fundamenta en el respeto por la diversidad y en la aceptación de los pueblos y nacionalidades que integran al país. No obstante, este reconocimiento no surgió de forma espontánea, es el resultado de un largo proceso de reivindicación y lucha que se remonta a la época colonial y continuó durante una buena parte del periodo republicano. Bajo esta perspectiva, es fundamental comprender el proceso histórico que han experimentado los grupos étnicos y culturales. Antecedentes históricos de la exclusión en el Ecuador. Desde la fundación de la República del Ecuador en 1830 se promovió la construcción de una idea de nación única, orientada a consolidar una identidad homogénea del Estado. Las élites criollas buscaron invisibilizar no solo a los pueblos originarios, sino también los elementos que formaban parte de su identidad, como sus lenguas, tradiciones, costumbres y cosmovisiones. Esta visión generó una exclusión cultural que desconocía la diversidad existente dentro del territorio ecuatoriano. Durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX, el analfabetismo afectó principalmente a las comunidades indígenas y rurales, lo que limitó su participación política, el acceso a cargos públicos, la igualdad ante la ley, la protección de sus territorios y el reconocimiento de sus culturas. No cabe duda que la situación empezó a cambiar con la Constitución de 1978, ya que las personas analfabetas fueron incorporadas como ciudadanos con derecho al voto, incluyendo a gran parte de la población indígena. Sin embargo, este avance no eliminó las condiciones de exclusión, pues continuaron enfrentando barreras sociales, educativas y políticas que dificultaban el ejercicio pleno de sus derechos colectivos. Desde la década de 1990, el movimiento indígena adquirió mayor protagonismo al impulsar no solo las reivindicaciones económicas, sino también la aceptación de su identidad y prerrogativas colectivas. Este proceso se reflejó en 1995 con la creación del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, cuya propuesta se fundamentó en la interculturalidad, la pluralidad y la plurinacionalidad. Esta lucha contribuyó a la norma suprema de 1998. En ella se declara por primera vez al Ecuador como un Estado multiétnico y pluricultural, incorporando derechos colectivos relacionados con la protección de la cultura, identidad, territorio y formas de organización de los pueblos indígenas. Pero este reconocimiento fue principalmente formal, ya que su aplicación en la práctica continuó siendo limitada. La Constitución vigente del Ecuador, promulgada en 2008, representó un cambio fundamental al reconocer oficialmente la diversidad étnica y cultural del país. En su artículo 1 establece que Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, intercultural y plurinacional, reconociendo la existencia de diferentes pueblos y nacionalidades dentro de su territorio. Según el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, el país está conformado por 14 nacionalidades indígenas, 18 pueblos indígenas y diversos grupos étnicos como mestizos, afroecuatorianos y montubios. Esta inclusión se fortaleció mediante el artículo 57, que garantiza los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, entre ellos la participación de su identidad cultural, sus territorios ancestrales, sus formas propias de organización, sus conocimientos tradicionales y el derecho a la consulta previa, libre e informada sobre actividades que pueden afectar sus territorios o recursos naturales. Asimismo, nuestra Carta Magna, en el artículo 11, establece el principio de igualdad y no discriminación, asegurando que todas las personas gocen de los mismos derechos, oportunidades, sin distinción por motivos de etnia, identidad cultural, idioma u otras condiciones. Además, este reconocimiento produjo importantes transformaciones en el ámbito jurídico, mediante el artículo 171 que reconoce la jurisdicción indígena y permite a las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su territorio, aplicando sus propias normas y procedimientos basados en sus tradiciones ancestrales, siempre respetando la Constitución y los derechos humanos. Un ejemplo representativo de este reconocimiento es el caso La Cocha, en el cual se analizó la relación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria. La cuestión ahora es, ¿persiste hoy en día la exclusión étnica y cultural? Si bien Ecuador ha hecho grandes progresos en el reconocimiento de los derechos de las nacionalidades y pueblos, este tipo de exclusión todavía se da en varias áreas. En el sistema educativo, la cultura dominante aún no conoce de igual manera los saberes, lenguas y cosmovisiones de las culturas indígenas y de otras comunidades étnicas. En el entorno de trabajo persisten prácticas discriminatorias basadas en la cultura o la etnia, que restringen el acceso a oportunidades equitativas. Igualmente, en ciertos medios de comunicación existen prejuicios y estereotipos que deterioran la imagen de estas comunidades.
en ciertas disputas sociales, incluso las acciones de protesta que se llevan a cabo para reclamar el respeto por sus derechos, han sido presentadas en ocasiones de forma estigmatizante. Es así que promover el respeto a la diversidad y garantizar la igualdad de oportunidades es una responsabilidad compartida entre el Estado y la ciudadanía. Para ello es necesario implementar políticas públicas que fortalezcan la inclusión, la educación intercultural, la lucha contra la discriminación y la participación efectiva de todos los grupos culturales en los ámbitos sociales, políticos y económicos del país. Asimismo, resulta fundamental impulsar iniciativas que fomenten el diálogo intercultural y el respeto mutuo, pues la lucha histórica de los pueblos y nacionalidades indígenas no se puede quedar limitada al reconocimiento escrito en nuestra Carta Magna y sin que deba reflejarse en la realidad cotidiana. Desde la perspectiva de la sociología jurídica, superar este desafío implica comprender que el derecho no solo debe establecer normas de protección, sino también contribuir a transformar las relaciones sociales que han generado exclusión, permitiendo que la igualdad y la interculturalidad sean principios verdaderamente aplicados en la sociedad. En conclusión, esta diversidad, lejos de ser una causa de división, es una fortaleza que nos engrandece como sociedad y nos hace recordar que tener un país verdaderamente inclusivo depende del compromiso con el respeto, la igualdad y la valoración de muchas diferencias por parte de todos. Muchas gracias.